esta ocasión. Vamos a empezar con el primero de los 3 ejercicios que vamos a hacer en esta... Bueno, hemos hecho una serie de ejemplos prácticos que se podrían considerar ejercicios, pero como ejercicios de otros años que han caído en parciales o en exámenes y demás. Bueno, pues es esto que planteamos aquí. Tenemos 2 cilindros concéntricos, uno de acero y otro de aluminio, el de acero interior, el de aluminio exterior. Ambos tienen una longitud L de 500 milímetros, unos diámetros interiores y exteriores de 50 milímetros y de 30 milímetros. Se entiende que el diámetro del acero son 30 milímetros y el diámetro de aluminio es la corona que va entre sus 30 milímetros y los 50, y una carga aplicada de 600 kilopondios o 5.880 newtons aplicada sobre una tapa rígida. Rígida quiere decir que es indeformable, que distribuye la carga homogéneamente entre los dos. Nos dan también los módulos de Young del acero, 210 gigapascales, y del aluminio, 72 gigapascales, y nos preguntan básicamente 3 cosas. Por un lado, si aplicamos una carga P sobre esa tapa rígida, qué partes de la carga se van a cada uno de los materiales, al acero y al aluminio, fuerzas de compresión de los 2 cilindros. Luego también cuáles son las tensiones en los 2 elementos, ¿vale? Y cuál es el acortamiento que se provoca en el conjunto, ¿vale? O sea, son 3 partes. Por un lado, qué axiles tiene cada uno de ellos, o qué partes de la carga, si queréis. Por otro lado, qué tensiones se producen. Aquí veremos que los elementos más rígidos siempre se cargan más. Y luego, pues cuál es el acortamiento del conjunto, ¿vale? Bueno, pues sin más, procedemos. Entonces, si quitamos la tapa superior, habrá 2 fuerzas de compresión. O sea, podemos plantear una serie de ecuaciones de equilibrio. Tendremos aquí justo en el punto central, pues la de la P del acero. En la parte superior de la tapa rígida tendremos la carga P y además de la del acero, pues tenemos ese cilindro exterior de aluminio que le va a dar una carga también de aluminio, ¿no? Entonces, las condiciones de equilibrio serían sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Eso quiere decir que la P del acero más la P del aluminio va a ser igual a la carga total, ¿vale? Entonces tenemos una sola ecuación en este caso y 2 incógnitas. Entonces tenemos un problema hiperestático, ¿vale? Es decir, vamos a necesitar más ecuaciones. Y tenemos también una ecuación de compatibilidad, ¿vale? Y es que si empujamos con la tapa hacia abajo y está confinado, lo que se acorte, ¿vale? Es decir, si está confinado, los 2 cilindros y la nueva posición de la tapa, pues sería, pues, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, sería esta de aquí. Entonces podemos decir que el incremento de L del aluminio va a ser igual al incremento de L del acero, ¿vale? Entonces, esta sería, o bueno, si queréis, delta del aluminio igual a la delta del acero. Esta sería la condición de compatibilidad, ¿vale? Esta sería la de equilibrio. Y nos faltan las ecuaciones del comportamiento. Las del comportamiento serían incremento de L del acero va a ser igual a la carga del acero por la longitud del acero, L, por el módulo de Young del acero y por el área del acero. Y el incremento de L del aluminio va a ser igual a la carga del aluminio por la longitud, el módulo de Young del aluminio y el área del aluminio, ¿vale? Bueno, pues vamos a considerar el área del aluminio y el área del acero. El área del acero va a ser igual a P por el diámetro interior al cuadrado partido de 4. Esto va a ser igual a 707 milímetros cuadrados.
y el área del aluminio va a ser igual a pi por phi exterior al cuadrado menos phi interior al cuadrado, que es básicamente el área de la circunferencia externa menos el de la circunferencia interna, partido de 4, y esto va a ser igual a 1256,6 milímetros cuadrados. Vale. Bueno, pues entonces, una vez tenemos toda la información, con la condición cinemática podemos poner si el incremento de L del aluminio tiene que ser igual al incremento de L del acero, ¿no? Esta es la condición de compatibilidad, o cinemática si queréis. Ahora sustituimos por las ecuaciones del comportamiento. P del acero por la longitud, partido del E del acero y el área del acero, tiene que ser igual a P del aluminio por la longitud, partido del E del aluminio y A del aluminio. Bueno, aquí estas son las de compatibilidad, aquí hemos sustituido por las del comportamiento y ahora podemos sustituir por las de equilibrio, ¿no? Tenemos que P del acero es igual a la carga total menos la P del aluminio, ¿no? Sustituimos por, que esta sería la de equilibrio. Compatibilidad, comportamiento y equilibrio, ¿vale? Tres tipos de ecuaciones, sustituimos y lo que queda es P menos P del aluminio por L partido de E del acero por el área del acero. Tiene que ser igual a P del aluminio por L partido de E del aluminio y área del aluminio. Bueno, en este caso las L's se van a ir y despejando pues quedará que la P del aluminio va a ser igual a P por E del aluminio, área del aluminio, partido de E del aluminio, área del aluminio, más E del acero, área del acero, y esto va a ser igual a 2226,45 newtons. Bien. Bueno, pues haciendo lo mismo, sustituyendo con la del acero, quedaría que la P del acero va a ser igual a P menos P del aluminio, o lo podríamos resolver igual que antes sustituyendo. De cualquiera de las dos formas va a dar lo mismo, pero te quedará que esto es igual a 3653,53 newtons. ¿Vale? Entonces tenemos aquí P del aluminio y P del acero ya caracterizadas. Y con esto ya habríamos contestado el apartado A. El apartado B lo que pedía es hallar las tensiones, ¿no? La tensión en el acero va a ser igual a la P del acero partido del área del acero, que en este caso va a ser igual a 5,17 megapascales. Bueno, voy a ponerlo todo. Vamos a tener 3653,53 newtons partido de 707 va a ser igual a 5,17 megapascales. La sigma del aluminio va a ser igual a la P del aluminio partido del área del aluminio, que va a ser igual a 2226,45 partido de 256,6. 56,6 y esto va a ser igual a 1,77 megapascales. Bueno, pues tal y como os decía, la tensión del acero, aunque tiene menos área, la tensión del acero es varias veces superior a la tensión del aluminio porque el módulo de Young del acero le hace mucho más rígido. Es decir, estamos hablando de 210 versus 70, más o menos en órdenes de magnitud. En este caso 210 versus 72, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues eso, el acero oscila entre los 210 más o menos y el aluminio en el entorno de los 70.000 siempre, ¿vale? Al margen de las condiciones particulares de problema.
Y luego el último apartado lo que pide es cuál es el incremento de longitud o delta, ¿no? Ese delta, que va a ser el incremento igual al incremento de longitud del acero, que va a ser igual al incremento de longitud del aluminio. Bueno, pues sustituyendo por cualquiera de los dos, si queremos, eso va a ser eh, vamos a poner, pues yo que sé, por ejemplo, el del acero, ¿vale? El del acero por la longitud del acero, bueno, que es la misma, la del acero, partido del acero por el área del acero, y esto va a ser igual a 0,01231 milímetros, ¿vale? Bueno, si lo hacemos con el aluminio va a salir exactamente igual, ¿vale? O sea, podríamos poner también, como hemos partido de la condición de compatibilidad de que sea igual, esto será igual a la P del aluminio por la longitud partido del área del aluminio y después del módulo ya del aluminio y el área del aluminio, ¿vale? Cualquiera de las dos va a llegar a la misma deformación porque hemos partido de esa condición cinemática o ecuación de compatibilidad, si queréis, que iguala el incremento de longitud del acero del incremento de longitud del aluminio, ¿vale? Bueno, pues ya veis que no tiene nada estos ejercicios, ¿vale? O sea, son muy sencillos, simplemente hay que plantear bien las condiciones de equilibrio, las condiciones de compatibilidad y las ecuaciones de comportamiento y combinándolas pues es posible pues resolver eh, sistemas como el de la figura, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto en la próxima sesión en la que veremos el segundo ejercicio. En esta ocasión vamos a hacer el segundo de los 3 ejercicios que haremos para finalizar el tema de otros años y se propone, pues como en el ejercicio anterior, 2 cilindros concéntricos, un primer cilindro este de aquí de latón y un cilindro exterior de aluminio, cada uno pues con su módulo de Young, el latón con sus 100 gigapascales y el aluminio con sus 72 gigapascales, de diámetros 25 y 40 milímetros y longitud o altura, si preferís, de los cilindros de 350 milímetros. Bueno, pues sobre ambos se coloca una tapa rígida, que es esta tapa de aquí, sobre la que actúa una presión o bueno, una carga P. ¿Vale? Entonces lo que pide son dos cosas. Si la deformación fuera del 1 por 1000, 0,1%, determinar la carga P aplicada. O lo que es lo mismo, reordenando un poco la frase. ¿Cuál es la carga P que hace falta para que la deformación sea de un 0,1%? Y luego, la segunda parte de la pregunta es ¿cuál es la carga máxima admisible si la tensión máxima en el latón son 120 megapascales y en el aluminio son 80 megapascales? ¿Vale? Es decir, solo tenemos que razonar un poco. Si apretamos con esta carga P, lo que vamos a provocar es un determinado descenso. ¿Vale? Ese descenso ya hemos visto en el ejercicio anterior que se va a traducir en unos axiles en cada uno de los cilindros que son proporcionales a su rigidez relativa respecto al conjunto, y esos axiles divididos entre su área pues va a ser una tensión en el aluminio y una tensión en el latón. Bueno, pues uno de los dos va a llegar antes a su límite, ¿no? El latón es más rígido, tiene 100 gigapascales y tiene también una tensión límite superior de 120, y el aluminio tiene 80 de tensión límite y un módulo de Young de 72, pero claro, la relación entre las áreas, los módulos de Young y demás, pues hará que uno de los dos va a llegar primero a su límite, ¿vale? Entonces tendremos que ir aumentando esa carga P, identificando cuál es ese límite. Bueno, pues empezamos con el primero de los apartados, y en el primero de los apartados, en el A, lo que dice es que la deformación tiene que ser igual a 0,1%, que es 0,001, ¿vale? El 1 por 1000 o 0,1%. Y esto va a ser igual al incremento de L partido por L, ¿vale? Entonces, lo que sabemos es que si tenemos que sigma es igual a por epsilon, y sigma es el axil partido por A es E por epsilon, entonces nos queda que el axil va a ser igual a E
A por epsilon, ¿vale? Y como epsilon es incremento de L partido por L, esto va a ser igual al incremento de L partido por L, ¿vale? Entonces, si tenemos que el incremento de L va a ser igual a 0,001 por 350, que es la altura, tendremos que estos son 0,35 milímetros, ¿vale? Entonces, la P total va a ser igual a la P del latón más la P del aluminio. Y esto va a ser igual a incremento de L partido por L por E del latón por el área del latón más el incremento de L partido de L por el área del aluminio eh, por el perdón, sí, por el módulo de llave del aluminio y por el área del aluminio, ¿vale? Y esto va a ser igual a igual igual a 0,35 partido de, bueno, si queréis va a ser igual siempre 0,01 por el E del latón, creo que era 100 gigapascales y 72. 100 gigapascales. Vale, las áreas las tengo que calcular. Entonces, el área del latón va a ser igual a pi por el diámetro interior al cuadrado partido de 4, que va a ser igual a pi por 25 al cuadrado partido de 4, que va a ser igual a 490,9 milímetros cuadrados. El área del aluminio será pi por phi exterior al cuadrado menos phi interior al cuadrado partido de 4, que será igual a pi por 40 al cuadrado menos 25 al cuadrado partido de 4. Esto va a ser igual a 765,8 milímetros cuadrados. Bueno, pues aquí habría que poner el área del latón, que estamos en 490,9. Estamos en milímetros cuadrados, habría que haber puesto aquí, vamos a ponerlo todo en megapascales mejor, más 0,001 por 72.000 megapascales, que es el módulo del aluminio, por 765,8 milímetros cuadrados. 8. Vale. Y esto va a ser igual a, el resultado saldrá newtons, vale, 104,2 kilonewtons, ¿vale? 104.200 newtons, que son 104,2 kilonewtons, ¿vale? Bueno, pues la pregunta A es determinar la presión aplicada. Entonces, lo podemos hacer así, teniendo en cuenta cuáles son las propiedades y que al final los dos elementos están en paralelo, ¿vale? Con lo cual, como ya sabemos cuál es la deformación, ya no necesitamos hacer todo el equilibrio de ecuaciones y demás, porque ya nos da el desplazamiento, ¿vale? Entonces, lo podemos plantear directamente así, a partir de la ley de Hooke, sacando cuál es el axil de cada uno de ellos y sabiendo que como los dos contribuyen con su carga dependiendo de su deformación, pues podemos sumarla directamente así, ¿vale? Bueno, pues el resultado son 104,2 kilonewtons para que baje un 0,1%. Bueno, pues vamos con la segunda parte del, del ejercicio y la sigma, que sería la B, la sigma admisible del aluminio va a ser igual a 80 megapascales y la sigma admisible del latón va a ser igual a 120 megapascales. Eso. Vale. Bueno, pues entonces podemos decir que la sigma, podemos aplicar lo que hallamos en el ejercicio anterior y tenemos que la sigma del aluminio va a ser igual a la carga del aluminio partido del área del aluminio. Y esto va a ser igual a P por E del aluminio partido de
E del aluminio, área del aluminio más E del latón por el área del latón, que es la fórmula que desfijamos en el ejercicio anterior. Bueno, pues en el caso del latón, tendríamos que, podríamos darle la vuelta y pasar multiplicando al revés, ¿no? Tendríamos P sería igual a sigma del aluminio por del aluminio, área del aluminio más E del latón por el área del latón, partido de E del aluminio. ¿Vale? Esta es la fórmula que despejamos aplicando las condiciones de contorno, perdón, las ecuaciones de compatibilidad, equilibrio y comportamiento en el ejercicio 1, ¿vale? Que es válida para cualquier juego de cilindros concéntricos. Y lo podríamos poner así, entonces tenemos que la tensión admisible, podríamos sustituir aquí por 80, que es la del aluminio, y tendríamos 80 megapascales, que es la tensión admisible del aluminio, sería igual a 72 por 72.000 por el área del aluminio, que son 490,9 por 490,9 más 100.000 por el área del latón, es al revés, 765,8. $490,9 partido de 72.000. ¿Vale? Y esto va a ser igual a 115,8 kilonewtons. Es decir, para que el aluminio alcance su tensión admisible hacen falta 115,8 kilonewtons. ¿Vale? Pero claro, eso es una de las posibilidades. No sabemos si la carga necesaria para que alcance su límite el aluminio es superior o inferior a la que necesita el latón, y lo que nos están pidiendo es el punto de fallo, que es básicamente el que falle antes. ¿Vale? Entonces, esto sería por el aluminio, y ahora queda pues por el latón. ¿Vale? Entonces volveríamos a utilizar el mismo proceso, pero tendríamos sigma del latón sería igual a P por la E del latón partido de la suma E del aluminio, área del aluminio, más E del latón, área del latón. Por lo tanto, la P sería igual a sigma por E del aluminio, área del aluminio, más E del latón, por el área del latón, y todo ello partido de el E del latón. ¿Vale? Bueno, pues volvemos a sustituir y esto podría ser igual a sustituimos, tenemos 120 megapascales y tenemos otra vez 72.000 por 765,8 más 100.000 por 490,9 partido de 100.000. ¿Vale? Ahora dividimos entre el módulo de Young del latón. Y esto será igual a 125,1 kilonewtons. ¿Vale? Bueno, eso significa que como la carga de agotamiento del aluminio son 115,8 kilonewtons y la del latón son 125,1, primero se agota el aluminio y va a ser a 115, a P igual 115,8 kilonewtons. ¿Vale? Vale, ya la hemos liado. Vamos a, mira, un cuadradito así. ¿Vale? Y esa sería un poco la respuesta al enunciado. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos respondido a las dos preguntas del enunciado. Y ya veis que tampoco tiene nada, es un ejercicio bastante corto. Los ejercicios de compresión-tracción no tienen muchas vueltas, y entonces simplemente nos queda un ejercicio para terminar la lección, y bueno, pues
pues espero, muchas gracias por vuestra atención en este segundo ejercicio y espero veros pronto para el último ejercicio de la lección. Vamos a resolver el tercer y último ejercicio que corresponde a este bloque temático de tracción y compresión. ¿Vale? Bueno, pues este problema dice así. Se considera una barra cilíndrica formada por un núcleo de latón y un collar de acero de la misma longitud, tal y como se ilustra en la figura. ¿Vale? Se ve por aquí la sección en alzado y por aquí, pues digamos, una sección transversal. ¿Vale? La barra está empotrada en un extremo y libre en el otro. Empotrada aquí y libre por arriba. ¿Vale? El núcleo y el collar están pegados el uno al otro por medio de una tapa rígida. Véase la figura, la tapa rígida es esa que está indicada ahí, que pone tapa y con una flecha. Es imposible perderse, ¿vale? El núcleo de latón tiene un módulo de elasticidad de 105 gigapascales, ¿vale? El núcleo de latón es este de aquí, tal y como viene indicado. Es de diámetro 25 milímetros, mientras que el cilindro de acero de módulo de elasticidad 210 gigapascales, aquí lo he dibujado en color azul, es de diámetro externo 35 milímetros. Los coeficientes de dilatación térmica de los dos materiales son respectivamente alfa del latón 20 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 y alfa del acero 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Se considera una variación de temperatura en el conjunto que es igual a 120 grados centígrados. ¿Vale? Dice, bueno, suponiendo que los dos cilindros puedan desplazarse longitudinalmente uno respecto del otro con rozamiento despreciable, se pide calcular las tensiones en los dos materiales, que es el apartado A, y calcular las deformaciones del núcleo y del cilindro hueco, que es el apartado B. Bueno, pues aquí lo que tenemos es dos elementos que van a tener 120 grados de incremento de temperatura cada uno y eso va a hacer que se deformen distinto, ¿no? Pues por ponerlo en román paladino, la deformación del acero, como ya hemos visto antes, va a ser el alfa del acero por el incremento de temperatura y eso va a ser 12 por 10 a la menos 6 por 120, que va a ser 1,44 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Por otro lado, la deformación del latón va a ser el alfa del latón por el incremento de temperatura. Eso debido a la temperatura. ¿Vale? Si estuvieran dilatando libremente cada uno de los dos. Bien, pues este va a tener, va a ser 20, ¿no? 20 por 10 a la menos 6 por 120, que va a ser igual a 2,4 por 10 a la menos 3. Bueno, a causa del distinto coeficiente de dilatación térmico, el alargamiento va a ser diferente entre los dos materiales. Sin embargo, la tapa rígida restringe los movimientos de los dos. Es decir, va a hacer que si el incremento de temperatura provocaría libremente pues, una deformación así, ¿vale? En la cual pues, tendríamos inicialmente, vamos a poner a esta altura, por decir algo, ¿vale? Y en la capa exterior de acero pues tendría esa deformación y la capa de aluminio tendría una deformación mayor. ¿Qué sucede? Que al tener una tapa rígida, la única deformación compatible va a ser que las dos tengan la misma deformación, con lo cual en realidad el estado final va a quedar a una altura intermedia. ¿Vale? Entonces, este va a ser el efecto de las deformaciones térmicas. Y va a haber que a este va a haber que sumarle el efecto de las deformaciones mecánicas, ¿vale? Las deformaciones elásticas, mejor dicho. Deformaciones elásticas. Entonces, por superposición, vamos a tener un estado de deformaciones intermedio, que va a ser las deformaciones compatibles. ¿Vale? Entonces, este va a ser deformaciones compatibles.
que va a ser pues algo intermedio, ¿vale? Ni la de acero se va a estirar solo 1,44 por 10 a la menos 3 en deformación, porque va a tener una reacción hacia arriba, es decir, va a haber la tapa va a tirar de él hacia arriba y ¿cómo se dice? Y el aluminio pues tendrá también una reacción hacia abajo. ¿Vale? El aluminio, el latón, que me diga. ¿Vale? Entonces tenemos que por la dilatación de la temperatura el latón subiría de más. ¿Vale? Eso significa que la tapa va a trasladar carga del latón al acero, ¿vale? Comprimiendo el latón y estirando el acero simultáneamente. Eso es lo que quiere decir este dibujo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cuál es la condición de compatibilidad en este caso? Bueno, pues tenemos que la epsilon de la temperatura más la epsilon elástica del acero tiene que ser igual a la deformación de la temperatura más la deformación. Ojo, normalmente la compatibilidad hay que ponerla siempre respecto a los desplazamientos o respecto a respecto a ese incremento de L, ¿vale? A los deltas, a los Ls, etcétera. Esto es como la elasticidad. En este caso, como ambos cilindros tienen la misma altura, si yo multiplicase a izquierda y a derecha por la longitud, tendría la compatibilidad en desplazamientos, ¿vale? Pero al final se irían las Ls y entonces tendría la compatibilidad en deformaciones, ¿vale? Bueno, y del latón. Bueno, pues entonces esto se convierte en que alfa del acero por el incremento de temperatura por la longitud más RL, al final estoy utilizando los desplazamientos, RL por el área del acero tiene que ser igual al alfa del latón por el incremento de temperatura por la longitud inicial menos RL por E del latón, área del latón. ¿Vale? R, ¿qué es? R va a ser la reacción, ¿vale? Del equilibrio en la tapa vamos a tener en la tapa tendremos una carga del latón hacia arriba, ¿vale? Y RL y del acero hacia abajo, ¿vale? Entonces tendremos que el resultado de las fuerzas verticales es igual a 0, con lo cual la reacción en el acero tiene que ser igual a la reacción en el, pero bueno, de sentido contrario, ¿no? La reacción en el latón, pero con sentidos contrarios. Entonces de ahí aparece el más y el menos, ¿vale? Porque tal y como lo hemos pintado, este significaría compresiones, este significaría tracciones, ¿vale? Bueno, pues entonces simplemente, bueno, y podríamos decir R que es igual a R, ¿vale? Bueno, pues entonces podemos continuar y sustituir directamente operando. Tendríamos por un lado que R por L, bueno, se pueden ir las L's directamente, las quitamos ya, que esa sería la condición perdón, en deformaciones, y entonces quedaría R por 1 partido de E del acero a del acero más 1 partido de E del latón por el área del latón tiene que ser igual a alfa del latón por el incremento de temperatura menos alfa del acero por el incremento de temperatura. Por lo que es lo mismo, R va a ser igual a alfa del latón menos alfa del acero por el incremento de temperatura partido de E sub S a sub S más un partido de E sub L a sub L. Operando esto va a ser tendríamos 12 por 10 a la menos 6 no, 20 menos 12 por 10 a la menos 6 por 120 partido de la del acero habíamos dicho 210 y 105. 210
5, esto es por 10 a la 3, o sea, 10 a la 3, 10 a la 3, y ahora habría que multiplicar por el área del acero y por el área del dato. El área del acero es igual a pi por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado partido de 4, y esto va a ser 471,24 metros cuadrados, área del aluminio, del latón va a ser igual a pi por pi interior al cuadrado partido de 4, y esto va a ser igual a 430,87 milímetros cuadrados. Pues con esto y esta fórmula anterior, R va a ser igual a 32,535 kilonewtons. ¿Vale? Bueno, pues una vez tenemos ya la reacción, sabemos que la tensión en el acero va a ser esa R partido de el área del acero. Entonces vamos a tener 32.535 partido de 471,24. Esto va a ser 69,04 megapascales. La tensión en el latón va a ser menos R, ¿vale? El latón está comprimido, el latón querría ir más lejos, pero la tapa lo está confinando, ¿vale? Con lo cual, menos R partido del área del latón, que va a ser igual a menos 32.535 partido de 430,87. Y esto es igual a menos 66,28 megapascales. Bueno, pues con eso ya habríamos respondido a el apartado A, y nos quedarían las deformaciones del núcleo y del cilindro hueco, que por la condición de compatibilidad pues tendrían que ser iguales, pero que al final pues no tiene nada, ¿no? Una vez ya sabemos cuál es la tensión que tiene cada uno, podríamos calcular la deformación elástica y sumarle la deformación por el incremento de temperatura. Entonces tendríamos epsilon del acero será igual a alfa del acero por el incremento de temperatura más sigma del acero partido de partido de del acero. Entonces esto va a ser igual a 12 por 10 a la menos 6 por 120 más 69,04 partido de 210.000. Y esto va a ser igual a 1,77 por 10 a la menos 3. Vamos a hacer la del latón, que va a ser alfa del latón por el incremento de temperatura más sigma del latón partido de el número del latón, que va a ser 20 por 10 a la menos 6 por 120 más menos, ¿vale? En este caso el latón menos 66,28 por 105.000, que va a ser igual a 77 por 10 a menos 3. Pues tendríamos aquí las tensiones y aquí tendríamos las deformaciones. Y con eso podríamos decir que hemos cumplido con la segunda parte del ejercicio. Bueno, estimados alumnos, hemos finalizado el tema 3. Ya veis que no tiene mucha enjundia. Una vez hemos pasado ya por elasticidad, ya tenemos todos los conceptos fundamentales, pues en el fondo es la aplicación ya desde un punto de vista de ese cálculo de los esfuerzos internos que tiene cada una de las partes, que eso sí que lo hemos podido ver
más en profundidad que en el tema de elasticidad, pero en el fondo esas formulaciones con los axiles, las áreas y demás, pues es lo mismo, sabe todo de la ley de Hooke. Se complica un poquito con lo de las temperaturas, pero ya veis que al final simplemente es tener en cuenta que hay dos fracciones de la deformación, una deformación que tiene que ver con la temperatura y luego una deformación que tiene que ver con esa deformación elástica por las cargas que aparecen, que en este caso no son cargas externas, sino por una compatibilidad de deformaciones originada por esa tapa rígida. Y nada más. Quería, quería felicitaros por haber llegado hasta aquí y estoy deseando veros pronto, veros es un decir, en la próxima, en la primera sesión del bloque 4 de torsión.